Señor y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijeron a Nehemías: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están mal, en gran afrenta, y el muro de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora tu oído abierto, tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis y os dispersareis por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré el lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Vamos a ver un poquito, no lo vamos a hacer todo, después lo vamos a ir comentando. Aquí vemos una historia, y la historia es la historia de Nehemías, un líder, un hombre de Dios, que él estaba viviendo con un rey. Él hacía de copero del rey. Y dice que cuando él se entera que el pueblo de Israel estaba disperso, dice que había quedado solo un remanente. Y cuando escuchamos un remanente, quiere decir un grupito, unas pocas personas quedaron allí lejos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los muros de Jerusalén habían sido destruidos. Seguramente escuchaste muchas veces esta palabra, ¿sí? Dice que los muros de Jerusalén, que se veían como tan ostentosos, que mostraban en aquella ciudad una seguridad, dice que habían sido destruidos hasta el polvo, derribados. Todas sus puertas habían sido quemadas por el fuego. ¿Qué significa? Que Jerusalén podía ser sitiada por cualquiera, que los mismos de Jerusalén se tuvieron que ir, pero dice que cuando pudieron volver, encontraron todo en ruinas, encontraron todo destruido. Y dice que cuando Nehemías se enteró de aquel remanente que quedaron de la cautividad en aquella provincia y estaban en gran mal y afrenta, dice que cuando él oyó lo que estaban viviendo esas personas, el pueblo de Dios, dice que él lloró. Dice que él sintió un gran dolor, sintió un peso por esas personas. ¿Sabes que aquel peso, aquel dolor, aquella tristeza que él sintió, son aquel pesar que Dios seguramente le habrá puesto en el corazón de Nehemías? Porque dice que él enseguida se postró a los pies de Dios, del Señor, y dice que comenzó a decirle y a rogarle y a pedirle perdón por él, por su casa, y perdón por los demás también. Que hizo una señal de arrepentimiento. Primero reconoció quién era Dios. No fue a contarle a nadie, no fue a pedirle ayuda a nadie. Dice que lo primero que hizo fue postrarse a los pies de Dios. Él le pidió ayuda al Dios Todopoderoso, aquel que permite todas las cosas que vivimos en nuestras vidas, aquel que permite que pasemos por la prueba, por la dificultad, por la victoria y también por los desiertos, porque Él conoce a dónde nos quiere llevar. Él sabía dónde lo quería llevar a Nehemías, pero también sabía dónde quería llevar a su pueblo, qué quería enseñarle a través de ese problema, de esa dificultad, de todo lo que el pueblo había vivido. Había algo, había una enseñanza, había una preparación de parte de Dios hacia aquel pueblo que estaba cautivo. Y dice que él le decía: esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre
hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido. ¿Qué es lo que estaba reconociendo Nehemías? Estaba reconociendo que el pueblo de Dios, que él mismo, se habían apartado, se habían corrompido, estaban en falta, y por algo los muros también fueron atacados. Por algo el enemigo avanzó y tomó autoridad en aquel lugar, que parecía que esos muros eran tan poderosos que nadie los podía destruir. Y cuando vemos aquello, cuando Nehemías habla con el rey, porque Nehemías era el copero, y cuando vemos la historia, él probaba la bebida antes que el rey, y si estaba envenenada, él daba su vida por el rey. Miren si él no iba a dar la vida sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, siéndole fiel a un rey terrenal, a un hombre que sabía y podía conocer la muerte. Él servía a un hombre que era de carne y hueso, que tenía un reinado sobre la tierra, y sin embargo él probaba el vino antes de que el rey lo bebiera. ¿Cómo no le iba a servir al Dios Todopoderoso, aquel que nos prometió la eternidad? Él sabía que podía dar su vida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y él le decía: yo tengo un pesar. Él sentía una carga por el llamado que tenía, y sin embargo dice que cuando fue a servirle la copa al rey, dice que vio tristeza en su rostro, porque Nehemías era un hombre que tenía un gran privilegio al lado de esa persona. Era un hombre que lo tenía todo, tenía un puesto, tenía una seguridad, a él no le faltaba nada, estaba al lado del rey. Y sin embargo, Dios lo conmueve, Dios lo mueve de ese lugar, y tiene que tomar una decisión para ir a cumplir la misión en cual Dios lo había llamado. Muchas veces el Señor nos va a incomodar, nos va a sacar de la comodidad en que estamos, nos va a sacar del lugar donde nos creemos que estamos seguros, y nos va a llevar a cumplir la misión por la cual Él nos llamó. Él tenía todo, Nehemías, en aquel lugar. Dice que antes de salir para llegar a reconstruir aquellos muros, dice que él habló con el rey, halló gracia ante los ojos del rey que servía, y dice que le brindó todo lo que él necesitaba. Dios va a preparar todo cuando tenemos un llamado, un propósito, y cuando obedecemos y vamos en rumbo a la obediencia y al llamado el cual Él nos llamó. Y dice que Él preparó todo y salió en rumbo a ¿qué? A hacer la misión por la cual Él había clamado primero a Dios, había preparado todo y salió a cumplir la misión por la cual Dios había inquietado su corazón. Dice el versículo capítulo 2, versículo 6: y me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo, he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaban sentados juntos a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y el versículo 11 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Cuando él llegó allí, salió con pocas personas. Dice que en el camino fue encontrando ayuda. Allí el mismo rey le brindó gente para que lo acompañara. Pero él solo, primero lo que hizo fue hablar con Dios. Primero, antes de comenzar algo, debemos hablar con Dios. Si saber que ese es el propósito que Él quiere o que realicemos. Lo primero que hizo fue orar. Después se presentó delante del rey. El rey le brindó todo lo que él necesitaba. Y cuando salió, dice que al llegar, él comenzó de noche a observar toda la destrucción que había en Jerusalén. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no podemos salir a la batalla sin conocer a dónde vamos a ir. No podemos pelear sin saber cómo está el lugar que tenemos que enfrentar. Dice que él, antes de comenzar a edificar, antes de proyectar, antes de decidir todo, tuvo que salir
a mirar. Tuvo que salir a observar. Tuvo que mirar toda la destrucción que había. ¿Por qué? Porque él sabía que el enemigo tenía grandes estrategias. El enemigo podía conocer y sabía por qué puertas podía entrar en Jerusalén. El enemigo conoce por qué puertas puede entrar a nuestra vida. El enemigo sabe y conoce cuál es la parte, la puerta que hay una debilidad en nosotros. Y Nehemías que dijo, yo tengo que observar, yo tengo que conocer bien cuáles son los puntos donde el enemigo me puede llegar a enfrentar. Y dice que fue y observó todo y iba con una sola cabalgadura. Pero él sintió compasión de su pueblo. Dice que él oró, ayudó, pidió perdón, arrepentimiento, le pidió permiso al rey. Y cuando él llega allí a inspeccionar todo, dice que él llega y anima al pueblo. Él comienza a animar al pueblo a que podían reconstruir todo aquello. Ustedes se imaginan en ese tiempo donde seguramente no eran constructores las personas que iban a ayudar. Sin embargo, él sabía que era el llamado y el propósito de Dios y que las personas iban a poder levantar y construir aquello lo cual él quería realizar. En el capítulo 4 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? El enemigo no va a venir a molestar cuando no hacemos nada, porque sabe que todo ya está destruido. A él le preocupaba que esos muros fueran levantados. A él le preocupaba que se volvieran a adorar y a exaltar el nombre de ese Dios. Él decía, ¿qué van a levantar? ¿El polvo? ¿Qué van a reconstruir eso que ya está destruido? ¿Sabe cuántas almas y corazones tienen todo destruido? Y a veces dice, ¿cómo voy a hacer para restaurar esto que está destrozado? ¿Cómo voy a hacer para arreglar aquello que ya no tiene arreglo? ¿Cómo voy a hacer para volver a levantar aquello que solo quedó en los cimientos? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a poder levantar de eso? ¿Cómo voy a tener el ánimo de reconstruir? Y a veces nosotros nos sentimos como aquel pueblo que llegó del cautiverio. Y lo necesitamos a veces un Nehemías que nos anime. ¿Saben cuántas personas que no tienen al Señor necesitan ese Nehemías? Que les digan que pueden levantar de nuevo las fortalezas de su vida. ¿Saben cuántas personas están esperando un Nehemías como tú y como yo? Que le digan que pueden restaurar aquello que se le destruyó. Si tú trabajaras en el lugar donde yo trabajo, ves niños que ni siquiera tienen una fortaleza de familia. Si tú te vieras la necesidad de la gente que está enseñando, son personas que hasta a veces van medicadas a enseñar. Y tú dices, yo dejo mis hijos en ese lugar. Esas son las personas que lo están instruyendo. Y son personas que tienen los muros derribados porque su hogar, sus pensamientos, su corazón, sus sentimientos, sus emociones están destruidas. Y eso es lo que ellos imparten a la hora de instruir a otros. Y hace falta que Nehemías se levanten, que hombres y mujeres les den una palabra para decirle a aquellas personas que hay un compromiso, hay algo por ser restaurado, hay una esperanza, que Dios todo lo puede, que Él vino para sanar, para restaurar, para levantar y para rescatar lo que está perdido. Hay muchas personas. Yo cuando escucho, digo, ¿cómo el enemigo encuentra las vidas sin muros, sin protección, sin fortaleza? Y comienza a penetrar porque las personas tienen necesidad
de la felicidad, tienen necesidad de tener esperanza, tienen necesidad de ser sanados. Hay algunos que te dicen, voy a hacer biodecodificación. Algunos te dicen, voy a hacer la alineación, algo del chakra, mucho no he leído. Pero yo escucho a mis compañeras, a gente que trabaja conmigo, y necesitan algo que les está pasando y que no encuentran cómo solucionarlos dentro de su vida emocional, porque hay una parte espiritual sin ser llenada. Y todavía, cuando escuchamos aquello, decimos, hay fe en la gente. Hay fe en aquellos que le buscan la salida a sus problemas. Pero necesitan un pueblo que se levante. Necesita gente que abra la boca y les diga que hay un Dios todopoderoso, que tiene la sanidad para su vida, que tiene el amor que están necesitando. Hay algunos que están buscando de los antepasados qué problema tuvo la bisabuela o la abuela para poder sanar las heridas, los miedos y las fobias que están teniendo en el presente. Cuando Dios dice que Él puede, en el nombre de Jesús, derribar toda maldición y echar y cortar toda cadena de maldición de nuestras vidas, y nosotros y ustedes tienen la palabra para predicarle a esas almas que están necesitadas. Pero falta una iglesia que comience a levantar los muros. Hay una iglesia que se tiene que preparar. Hay una iglesia que tiene que comenzar a poner ladrillo por ladrillo y decir, nos tenemos que preparar en ayuno, en oración, en la palabra, y comenzar a traer esas vidas, pero que se sientan que están con la protección de los muros del Señor. No podemos traerlos a un lugar donde está todo destruido. Tenemos que estar preparados. Tenemos que tener las palabras. Tenemos que tener nuestras fortalezas sanas. Dice que ellos se reunían por familias. Y en un momento dice que ellos decían que el enemigo los iba a atacar por un lugar determinado. ¿Y sabés qué hicieron? Se fortalecieron en ese lugar. Cuando tú sabes que el enemigo conoce, eso hay que fortalecerse más. Pero no lo hacía uno solo. Dice que se agrupaban en familia, se agrupaban como pueblo. Dice que se unían como pueblo de Dios. Y el propósito de Dios era que tenían que trabajar unidos. El propósito de Dios es que tenían que usar el talento que le habías dado. Ellos tenían que usar lo que tenían. Ahí no eran todos constructores. ¿Dónde vio usted un pueblo donde todos saben construcción? Sin embargo, dice que todos trabajaban. Dice que todos se unieron a la construcción de esos muros. Y lo esperaban al enemigo, porque ellos sabían que el enemigo se iba a levantar. Como pueblo de Dios tenemos que saber que el enemigo se va a levantar. Pero allí está la oración, allí está la palabra para declararla. ¿Sabes cuántos hogares están en destrucción de su matrimonio? ¿Sabes cuántos jóvenes buscan en la droga porque no encuentran la satisfacción? Porque hay cosas que no están sanadas desde la niñez. Y la iglesia es la que tiene que actuar. Este es el tiempo donde la iglesia se tiene que mover. Este es el tiempo donde la iglesia se tiene que preparar. Porque acá adentro no podemos salvar a nadie. El Señor nos tiene que mover de nuestra comodidad y comenzar a hablarle, y comenzar a sentir el dolor que sintió Nehemías por su pueblo. Dice que él lloró amargamente. Él sintió la carga por su pueblo. Y él estaba solo cuando tomó la decisión. Pero no iba solo, el Señor iba con él. Y dice el versículo 6 del capítulo 4, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que yendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escolarizaron mucho y conspiraron todas a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Dice el versículo que sigue, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean
hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieron, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Se fortaleció también el enemigo, pero el pueblo de Dios también estaba preparado. Se fortaleció el enemigo para atacar, pero el pueblo de Dios también estaba preparado. Y dice que allí, cuando parecía que se desanimaban, allí en ese momento lo llamó y dijo: tenemos que volver a la oración, tenemos que volver a la intimidad, tenemos que volver a hablar con el Señor. Y dice que decían: no tengan miedo. Nehemías los animaba. Nehemías les decía: el Dios grande, el Dios temible, el Dios todopoderoso, aquel que dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ese es el Dios temible, grande y poderoso en el cual Nehemías estaba sirviendo. Amén. Él sabía que estaba consagrando no solo su vida, estaba consagrando un lugar. Él logró que un pueblo se uniera. Había gente, cómo no, rebelde también, pero en la unión, en la obediencia, pudieron ver la victoria. El enemigo, cuando encontró aquellos derribados muros, seguramente no tenían esperanza, seguramente se encontraban cansados. Pero allí estaba el Señor con su promesa. Allí estaba Dios con su promesa. El que nos dijo: yo soy la resurrección y la vida, y a que esté muerto vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Aunque esos muros estaban hechos polvo, Él podía levantar su pueblo nuevamente. Él podía levantar esas fortalezas nuevamente. Hay un versículo que dice: yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Porque Él tiene el alimento que nosotros estamos necesitando. Amén. Y después decía el versículo 18: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos los unos de los otros, en el lugar donde yeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Dice que ellos tenían, con una mano trabajaban, pero con la otra, que tenían la espada. Con una mano trabajaban, pero con la otra estaban preparados con la espada en su mano. ¿Qué es lo que el Señor te dio en tu mano? Eso es lo que tienes que usar. ¿Qué es lo que el Señor puso en tu mano? Eso es lo que tienes que estar atento, estar vigilante. Cuando tú la comiences a usar, vas a comenzar a practicar y vas a tener experiencia. Pero cuando nosotros no aprendemos a usar lo que tenemos, no podemos obtener experiencia de aquello. Necesitamos usarlo. Hay gente que a veces por miedo, por vergüenza, lo va a esconder. Pero dice que este pueblo con una mano trabajaba y con la otra tenía la espada ceñida y preparada para pelear. Y al oído de la trompeta, ¿qué significa? Que al sonido de una voz, de una trompeta, había obediencia, y todos se actuaban, todos se juntaban y todos se preparaban para enfrentar al enemigo que venía, pero iban con seguridad,
iban sabiendo usar lo que tenían, iban preparados, pero nunca descansaban, siempre estaban vigilantes. No nos podemos entretener, el enemigo siempre va a estar atento para venir a quitarnos la bendición, a robarnos la paz, a sacarnos la seguridad, a quitarnos del lugar donde estamos. Él está preparado y nosotros tenemos que tener la astucia de aquellos hombres que decían: con una mano trabajo, pero con la otra mano tengo la espada que el Señor me dio para defenderme, para pelear y para usar lo que Él me ha dado para saberme defender. Amén. Él les dijo: ustedes están sirviendo al Dios grande y temible. No tengan miedo. No tengan temor. Porque Él pelea por nosotros. No es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Y si volvemos al comienzo, era la presencia de Dios la que lo estaba acompañando. Si volvemos al comienzo, Él recurre en oración porque necesitaba la presencia de Dios en Él. Si volvemos al comienzo de la reunión, agradecimos por su presencia. Y si escuchamos la palabra y va tocando nuestro corazón, es porque su presencia está en medio nuestro. Y si la palabra está trayéndonos cosas a nuestra mente y está sanando y nos está animando y nos está restaurando, es porque la presencia de Dios está aquí paseándose en medio nuestro. ¿Sabe qué es lo más importante en esta reunión? Es la presencia de Dios trabajando en nuestras vidas. Es la presencia de Dios ministrándonos allí donde tú estás sentado. Es la presencia de Dios diciéndote: levántate, restaura, fortaleza, restaura aquello que está arruinado, restaura aquello que dejaste de hacer, restaura aquello que parece que se destruyó, se derribó. Es la presencia de Dios. El trabajo, las horas que le dedicamos a la vida nos alejan de la presencia de Dios. Le dedicamos más tiempo a algunas cosas que a la presencia de Dios. Y queremos salir a pelear la batalla, pero la presencia de Dios no está yendo con nosotros. Queremos hacer cosas sin consultar a Dios primero. Queremos ir a construir y a pelear contra el enemigo, pero la presencia de Dios no nos ha ido acompañando. Entonces, tenemos que pedir que su presencia nos acompañe. Y en esta noche yo te invito a ponerte de pie y vamos a decirle al Espíritu Santo: somos tu pueblo y necesitamos nuevamente tu presencia. La quiero sentir. Quiero que tu presencia trabaje en mi corazón en esta noche. Quiero que tu presencia quebrante, si es necesario, mi vida. Nehemías dice que él sintió la presencia, por eso él sentía un conmover sobre el pueblo de Dios. Si tú no sientes compasión por el perdido, hermano, la presencia de Dios no está en tu corazón. Nos tiene que conmover las almas que están afuera. Nos tiene que conmover las almas que están sin el Señor. Y necesitamos que la presencia de Dios esté con nosotros. Invito a los músicos que hagan una adoración.